Bueno, primero darles la bienvenida a todos quienes nos van a acompañar esta tarde, quienes quisieron participar de este espacio y también darle la bienvenida a Milena, que quiso también estar con nosotros y acompañarnos exponiendo en esta ocasión. Bueno, lo primero, yo soy Dania Cádiz, soy psicóloga de la Unidad de Salud Mental y voy a ser la moderadora de este espacio, más que nada hacia el final de la charla, en que vamos a abrir un espacio para que ustedes puedan hacer sus preguntas o sus comentarios o abrir el espacio también para una conversación. Bueno, ya estamos llegando al final de este ciclo de charlas que era en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, que son charlas que son un esfuerzo y también una iniciativa del bienestar estudiantil de la sede de Puerto Montt a través de lo que es la unidad de salud mental de la sede, y que lo que busca es abrir espacio en que se pueda problematizar y también analizar ciertas cuestiones que son relativas a la temática de la salud mental en esta fecha que estamos conmemorando. Y bueno, hoy nuestra charla, que se llama Salud Mental, otras cuestiones y contextos políticos y sociales, va a ser expuesta por Milena Vázquez Villegas. Y también aquí mencionar que ella integró y trabajó activamente entre el año 2017 y el año 2020 en la organización feminista Coordinadora No Más Violencia de Género, además de ser terapeuta ocupacional y candidata a magíster en estudios de género e intervención psicosocial. Y bueno, antes de comenzar y de darle la palabra a Milena, ciertas cuestiones cortitas acerca del encuadre, y es que las preguntas van a ser realizadas al final de la charla. Si alguien quiere hacer alguna pregunta en el intermedio, lo que puede hacer es ponerla en el chat y después la vamos a leer, ¿ya? Y si no, puede esperar para solicitar la palabra al final. Y les vamos a pedir que por favor mantengan sus micrófonos en silencio para evitar cualquier ruido ambiente o cualquier interferencia que se pueda hacer para la exposición. Así que bueno, Milena, te doy la palabra y muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Muchas gracias, Dania. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos. La idea de esta charla, bueno, de esta exposición, más que hacer una presentación académica, más allá de mostrar una postura como ligada al mundo de la academia, lo que interesa es poder presentar un orden de cosas que nos puede ayudar a generar espacios de reflexión. Independiente de todos los estudios o los lugares que he podido habitar, lo que más me interesa es que podamos conversar, que esto se pueda debatir, que podamos ver y explicar y aportar a través de nuestras propias experiencias. Y uno de los desafíos fue, luego de que Dania me dijera, te estamos invitando a una charla, queremos que seas parte de esto, dije, chuta, tremendo título, ¿no? Parece muy amplio, por lo tanto, esta es una propuesta que obviamente es enriquecida con la presencia de todos y todas. Una de las principales preguntas que nos podemos hacer, que me hice yo al menos al momento de enfrentar esta presentación, es por qué hablar de salud mental y género, ¿no? Cuando se me contacta se me dice que principalmente ese es el enfoque que se espera de esta presentación, y obviamente encontramos factores comunes a lo largo tanto de nuestro contexto local como global, de una contextualización de una sociedad tendiente a lo machista, de un patriarcado sumamente fuerte, una cultura de la violencia y un orden social que promueve ciertos estereotipos a nivel macro y micro. ¿Sí? En Latinoamérica específicamente hay una mayor prevalencia de depresión y ansiedad en mujeres, lo cual no parece casual. ¿Sí? Hay un estudio, según lo que he podido averiguar durante este tiempo, que se llama The Stressed Sex, que tiene que ver con el análisis de 12 países, encuestas aplicadas en 12 países, entre los cuales está Chile, Nueva Zelanda, Alemania, Estados Unidos, Gran Bretaña, en donde se indica que finalmente las mujeres tienen mayor prevalencia a sufrir de depresión y ansiedad. En un estudio hecho por Berenson en el 2013, señala que en México
uno de los principales factores psicosociales asociados al desarrollo de este tipo de patologías, de este tipo de situaciones de sufrimiento mental, es el hecho de ser mujer, ¿sí? Y eso me pareció súper interesante porque nos plantea un escenario muy decidor, ¿sí? Y uno de los principales, dentro de los principales elementos que destacaban era el hecho de ser mujer, principalmente porque eso implicaba ser jefa de hogar, realizar labores de hogar, ¿no? Y por tanto también llevar a cabo el cuidado de enfermos. A lo largo de esta exposición vamos a ir abordando algunas de estas cosas y me pareció interesante, reitero, esta es como la forma que yo decidí ordenar la información para que pudiese ser, abarcar la gran cantidad de cosas que creo que se pueden decir en un espacio como este. Y me puse a pensar en cómo las mujeres vivimos las violencias, vivimos la vida básicamente eh, bajo diversas situaciones que impactan de alguna u otra forma nuestra salud mental, ¿sí? Como desde la niñez hasta la vejez podemos experimentar situaciones que nos recuerdan constantemente esta situación de vulneración que, tal como reflejó este estudio en México, nos indica que el ser mujer parece ser un factor sumamente importante para desarrollar tanto depresión como cuadros ansiosos. Y no solamente ser mujer en Latinoamérica, al parecer, ¿no? Porque el estudio anterior también revelaba que habían otras situaciones similares en países mayormente, comillas, desarrollados. Quise hacer este cuadro como una forma de graficar esta transición a propósito del ciclo vital, ¿no? Imaginemos nuestra propia infancia, en el caso de las compañeras aquí presentes, ver cómo los roles de género aparecen desde muy temprana edad, ¿sí? La típica desde la forma de vestirnos, la forma de comportarnos, la forma de llevar relaciones con otros, ¿sí? Los comportamientos esperados para una señorita, ¿sí? Y por lo mismo, también desde la vestimenta como desde los espacios de interacción va posibilitando, va ampliando o reduciendo los espacios de posibilidades de juego. Dentro de la terapia ocupacional, el juego es una de las principales ocupaciones de la infancia, ¿sí? Es a propósito de ello en donde aprendemos a vivir en el mundo, a convivir, a integrar, a pasar de unos estadios más, de estadios como más básicos de juego a otros más complejos, y en el fondo nos va enseñando a relacionarnos con el mundo, ¿sí? Esto también amplía o abre nuestras posibilidades, expectativas de futuro. En el fondo, ¿a qué juego? ¿Qué posibilidades tengo? ¿Con qué soñaba ser yo cuando era niña? ¿Sí? Probablemente médico, profesora, ¿sí? La interacción social también se ve relacionada muy fuertemente en este ámbito desde la infancia, ¿no? Cómo nos relacionamos con el mundo adulto, cómo nos relacionamos con nuestros pares, qué se espera de nosotras también, ¿sí? En espacios ya de pubertad, adolescencia, es donde principalmente tenemos un mayor desarrollo, establecimiento de la identidad, nos vamos cuestionando cosas, nos vamos preguntando quiénes somos, desarrollamos nuestro autoconcepto, vemos temáticas de nuestra autoestima, y también a propósito de eso está mucho mediado por, obviamente, de manera cultural, los estereotipos de belleza, ¿sí? El Instagram, las redes sociales, todo aquello que parece que me va formando mi identidad, me dice cómo debo y cómo no debo ser, ¿sí? Y básicamente el culto al cuerpo, a la imagen, a lo que yo puedo proyectar, se ve bastante influido por estas imágenes externas que me dicen cómo debo ser. El tema de la vivencia y la sexualidad también es bastante relevante en esta etapa, cómo efectivamente hay o no educación sexual oportuna ligada hacia, más que nada, lo que ocurre principalmente sería una educación sexual ligada para prevenir embarazos, pero no para el disfrute o para el placer, ¿sí? El placer siempre es masculino, por lo tanto, mujeres que hasta una edad muy avanzada no llegan a conocer los orgasmos, por ejemplo, ¿sí? Que es una de las cosas básicas del placer y la sexualidad, vista también desde la afectividad y desde el autoconocimiento. En este punto también importante ver de qué manera en este desarrollo de la identidad y de la sexualidad podemos ir definiendo nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género, y cómo muchas veces
muchas personas se ven incomprendidas por sentir que están en el cuerpo equivocado, ¿sí? En este punto siempre me preguntan y yo siempre digo que hablar, por ejemplo, de personas trans es algo que es una vivencia que yo no puedo tomar. Siempre trato al momento de hablar de mi propia experiencia, de las cosas que he podido leer y estudiar, pero no puedo hablar en nombre de otros. Por lo tanto, a propósito de este tema y de la vivencia de la sexualidad, del reconocimiento de la identidad, recomiendo este libro, que es de Daniela Vega, que se llama Rebeldía, Resistencia y Amor, que habla en primera persona sobre su vivencia de ser una mujer trans, de cómo fue su transición y de cómo efectivamente en su escenario familiar pudo afortunadamente estar rodeada de amor para poder, y de apoyo, de contención, que le permitió finalmente ser una de las mujeres ganadoras de un Oscar. ¿Sí? Contado en primera persona, nadie habla por ella, es ella hablando por sí misma. Y si nos ponemos en ese escenario, entonces pensamos que muchas personas que descubren y que sacan a relucir y deciden vivir libremente su orientación sexual, también su identidad de género, muchas veces son cuestionadas y también es un elemento súper crucial al momento de determinar la buena o mala salud mental de esas personas. ¿Sí? Un elemento sumamente importante, en general condenado y condicionado por el mundo adulto. En muchos casos también en esta etapa de la adolescencia, me detengo mucho aquí porque es también el espacio en donde yo trabajo y laburo, muchas veces la adolescencia se ve en esta encrucijada del mundo adulto, ¿sí? Y el que no puede expresar una identidad mucho, si a eso le sumamos que además somos mujeres, ¿sí? Siempre recuerdo profesoras que les decían a mis compañeros hombres, incluso en la carrera de terapia ocupacional, que éramos mayoría mujeres, pero que siempre destacaban la opinión del compañero hombre que decía exactamente lo mismo que nosotras, pero no, pero finalmente era más escuchado. Y el desarrollo de la identidad a propósito de este no tener voz o de este ser interpretada por alguien. En muchos casos un varón o incluso personas con poder también del mundo femenino. Siguiendo, cuando hablamos de las posibilidades de juego, yo les mencionaba que era también una forma de acceder a la representación del mundo, eso muchas veces también está ligado a cuáles son las elecciones vocacionales que vamos teniendo, ¿sí? Cuáles son las profesiones que elegimos, si es que elegimos una, cuáles son las áreas, principalmente la profesionalización de los cuidados, ¿sí? Áreas de carreras del área de la salud, de la educación, del trabajo con niños, suelen ser las frecuentemente elegidas por estudiantes de enseñanza media para desarrollar a lo largo de su vida. Entonces, además de ser mujer, estamos aparentemente eligiendo cosas que van perpetuando como ciertos estereotipos, que se dice que nosotras tenemos que rendir en esta línea de el cuidar a otros hijos. Ya pasando hacia la juventud y la adultez más joven, también vemos el tema de los derechos sexuales y reproductivos, ¿sí? De una manera más intensa, ver cómo finalmente no tenemos derechos sexuales y reproductivos en la línea de una interrupción voluntaria del embarazo en este país, ¿ya? Que fue algo que se determinó erradicar en el año 89 durante la dictadura, justo antes de pasar a la transición a la democracia, y que finalmente fue abolido durante el periodo dictatorial. ¿Sí? Vemos también el caso reciente de hace 2 meses e incluso hace 2 días con una nueva situación en el caso Anulet, pastillas anticonceptivas que finalmente eran entregadas en consultorios y que prevenían embarazos, pero que resultaron defectuosas, igual que en el GES, que fue un caso que se supo hace 2 días. Si saben de alguien, por favor avísenle, ¿ya? Es algo muy importante. Supuestamente hay una protección al control de los embarazos no deseados, pero finalmente vemos que no es así, ¿sí? Que tampoco se ofrece ningún tipo de solución al respecto, que no hay un abordaje seguro, certero, cuidadoso, y ni siquiera, y todos los procedimientos médicos, incluso cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos en la línea del aborto, pareciera ser como que el aborto es el fin último, ¿sí? Pero no el proceso que ocurre entre medio, ya sea a propósito de un aborto, digamos, una interrupción voluntaria del embarazo, o una interrupción que tiene que ser quirúrgica, que tiene que ser médica, por razones de... me parece que es un aspecto que está muy también por situaciones personales, familiares, me ha tocado estar en ese lugar.
Y es una situación bastante dura, porque muchas veces las personas que se ven involucradas en estas situaciones de pérdida eh, quedan un poco a la deriva, ¿sí? No hay una atención tan mucho más precisa y quedan bastante a su suerte, ¿sí? El tema de la inclusión al mundo laboral remunerado también es un tremendo tema que ocurre en esta transición de la adultez joven a la adultez ya media, en donde efectivamente vemos que la brecha salarial no es solamente un discurso, es algo real, ¿sí? Es algo que principalmente indica que por una misma labor las mujeres reciben menos sueldo, del mismo modo en que también las estadísticas de comunidad mujer revelan que cerca de un 76,6% de los varones están en el mercado laboral versus un 48,9% de mujeres, ¿sí? Es decir, más del 50% de las mujeres en el país están desempleadas, ¿sí? Eso es según el estudio Comunidad Mujer, tomando los datos de la CACEN del año 2017, que fue el último estudio que se realizó. Si a esto le sumamos, por ejemplo, condiciones laborales precarias, ¿sí? Condiciones laborales que tienen que ver con, por ejemplo, contratos honorarios, no hay derecho a licencias médicas, a días libres o incluso a sindicalizarse, que es parte de uno de los derechos fundamentales de la Declaración de los Derechos Humanos, pero no se permite en muchos casos en nuestro país. Tenemos un escenario sumamente devastador, ¿no? Mi intención con esto no es deprimirnos más, ¿ya? Pero sí mostrar que hay cosas que efectivamente se van poniendo, como que se van agregando a medida que transcurrimos a lo largo de este ciclo vital y que parece ser un panorama cada vez más desalentador. Entonces creemos que es importante poder abordarlo, poder visibilizarlo y poder socializar cuáles son las estrategias que tenemos al respecto, ¿sí? Otro punto importante en esta transición de la adultez es el tema del desempeño en el rol de la maternidad. Lo destaqué como un punto aparte, porque creo que por sí solo ya es un tema. Y porque es muy relevante, principalmente la crítica, si es que deseas no serlo, ¿sí? Como eres tan egoísta que no quieres tener hijos, o lo otro que significa no quieres tener hijos, entonces igual a odias a los niños, cosa que no es así, ¿ya? O por otro lado, si eres madre, hay una crítica por no ser lo suficiente buena madre, por no hacer lo que otras personas en tus generaciones anteriores hicieron, o por probablemente dejar de ser lo que eras antes de ser madre, ¿sí? Una crítica desde el mundo de las amistades, desde el mundo de los propios familiares, incluso de un propio cuestionamiento personal. Entonces, este mismo hecho, por sí solo, genera un remesón en distintas esferas conforme nos vamos acercando entre los 30 y 40 años, ¿sí? En este espacio de la adultez media se transforma en un gran tema que nos somete a una tela de juicio constante y en donde la maternidad, tanto si decides hacerlo como si no decides, ya es un juicio mismo, ¿sí? Cuando ya vamos transitando desde una adultez media a una adultez mayor, se evidencia también tareas de cuidado, de crianza, de mantenimiento del hogar, que ya vamos a abordarlo de una manera más profunda en unas diapositivas más adelante. Pero me parece interesante porque muchas veces son las adultas mayores quienes están encargadas del cuidado muchas veces de los nietos, cuidado de los hijos con discapacidad, de sus propios esposos, parejas, etcétera, ¿sí? Y son las encargadas de generar una red, y si a esto le sumamos una vejez sin seguridad social, nos encontramos también ante un panorama sumamente adverso y complejo. Si nos damos cuenta, y si a esto le colocamos también el lente de la violencia psicológica, física, institucional, sexual, entre muchas otras manifestaciones, podemos encontrar que en cada uno de estos puntos estamos también en riesgo, ¿sí? Entonces, esta es la manifestación de múltiples formas de violencia, ya sea explícitas o implícitas, que van generando una identidad, que van generando una forma de relacionarnos con el mundo, de interpretar el mundo, y lógicamente es de ahí que obviamente se entiende que más de el 50% de las mujeres tenga cierto porcentaje de sufrimiento mental, depresión, cuadros ansiosos, etc. En este sentido, es muy importante, menciono esta palabra que ha sido también bastante cuestionada,
y sin intentar decir que es la solución a todo, la interseccionalidad entendida también como una forma de comprender las diversas variables que nos cruzan y que suman, ponen en evidencia lugares de privilegio y lugares de opresión, nos permite ver de qué manera hay variables que se entrelazan y que nos conforman, nos configuran, ¿sí? Es distinto, por ejemplo, hablar de ser mujer, como decíamos al principio, en Europa, que ser mujer en Chile. Incluso dentro del mismo Chile, es distinto ser mujer en el norte, ser mujer en el sur, en el extremo sur, ser mujer mapuche que ser mujer aymara, ¿ya? Hay diversidad e incluso allí se habla está en inglés, pero habla finalmente de factores que nos entrecruzan, que nos vinculan con otras situaciones, como por ejemplo el tema de la educación, la edad, la sexualidad. Pareciera ser que hay temas que hablamos más en ciertas edades que en otras. Por ejemplo, aquí yo también tengo un mismo sesgo. Hablé de la sexualidad solamente en la edad adulta, pero no el adulto mayor. ¿Sí? Eh, la capacidad, por ejemplo, la discapacidad solamente aparece solamente una vez al año, y no necesariamente está sola, ¿sí? Está también cruzada por elementos de clase, de nacionalidad, de sexualidad, de identidad de género. Por eso es importante tener el marco de la interseccionalidad para poder interpretar lo anterior y poder ver en mi caso los propios sesgos también, que puede tener un proceso que aparentemente es universal. Ahí vemos también el ejemplo de una mujer que se ve enfrentada a diversas demandas externas, cuidado, falta de dinero, trabajar o cultivar, falta de alimentos, necesidades externas, juntar agua o leña, limpiar, hacerse cargo de los niños, etc. Esto me pareció sumamente importante y aquí es donde lo vinculamos con el área de políticas públicas y sociales, que es una encuesta nacional de uso de tiempo. Si yo no lo sabía hace muy poquito, me enteré que es algo que se aplicó el año 2015. Es una herramienta que se viene pensando desde ya en la década, hace 2 décadas atrás, me siento mayor cuando digo eso. Desde la década del 2008 por ahí se estaba evaluando, se aplicó una preencuesta nacional solo en la ciudad de Santiago, y es una herramienta que ya el año 2015 se aplicó a nivel nacional. Ya es una herramienta metodológica que permite caracterizar el tiempo destinado por las personas a distintas actividades desde 2 ejes analíticos. El primero, las actividades de trabajo, y 2, las actividades personales. ¿Ya? Esto nos permite obtener información sobre el uso del tiempo de la población de 12 años o más. ¿Por qué 12 años o más? Porque permite también, en un principio, permitía identificar la presencia de trabajo infantil, ya que es un elemento que tampoco estaba considerado en lo del ciclo vital que hablamos recién, pero que es una posibilidad súper interesante, porque a veces uno dice, realmente esto no ocurre, estamos súper bien, Chile es un país, es el oasis, ¿no? Entonces, realmente nos hace dar cuenta que hay realidades que siguen existiendo y que nosotras, no por el hecho de no verlas, quiere decir que no existen. Como dice ahí, esto permite ver de qué manera las personas ocupan su tiempo, pero principalmente permite obviamente hacer una separación según género, ¿ya? Y permite ver de qué manera las mujeres precisamente están ocupando su tiempo y cómo esto se traduce en un compromiso internacional asociado a el adelanto de las mujeres, ¿sí? Esta es una cosa fundamental para identificar de qué manera Chile está cumpliendo con la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Como podrán adivinar, el resultado principal es que las mujeres hacen más del doble del trabajo doméstico que los hombres. ¿Ya? Por lo tanto, desde ahí también se explica, si tenemos muchas responsabilidades, doble, triple jornada laboral, se explica que también presentemos ciertos síntomas, ¿no? Y ahí es donde podemos decir, quizás no es algo solamente de indicadores químicos, sino que también hay bastantes elementos ambientales, elementos sociales que nos producen cierto malestar y que se traduce en algún tipo de diagnóstico. ¿Sí? En esta diapositiva, esta era la que le había presentado en un principio, le había dicho, le había adelantado, hablamos del trabajo doméstico, pero muchas veces nos olvidamos que se trata de diversos espacios diferenciados entre sí. ¿Sí? Primero, el trabajo doméstico entendido desde una perspectiva del mantenimiento del hogar, ¿ya? Desde el tema de generar limpieza, aseo, no solamente superficies, camas, también la ropa, generar espacios de bienestar,
¿ya? Dentro del hogar para que se mantenga limpio y que estemos sanos, obviamente. ¿Ya? Los temas de reproducción y crianza también es algo bastante interesante. Desde las economías feministas se plantea en muchos casos, todos los casos, que las tareas de crianza son sumamente relevantes para plantear una nueva visión económica, no solamente centrada en el dinero, no solamente centrada en el capital, sino que también centrada en los cuidados. ¿Ya? Pensar en los cuidados en función de un tiempo, como diría algún pensador, no solamente hablamos de dinero, sino que del tiempo que nos tomamos en conseguir ese dinero, o que el tiempo que nos impide conseguir un trabajo que nos permita hacer dinero, ¿ya? Viendo también la reproducción como el espacio de creación de nuevos seres humanos y por lo tanto nueva mano de obra, es un trabajo sumamente interesante, un espacio sumamente relevante y no reconocido en muchos espacios. Por otro lado, el trabajo de cuidados, ¿sí? Donde tenemos principalmente lo relacionado al cuidado de niños, niñas y personas mayores. Y lo otro que tiene que ver con la planificación de la vida, que muchas veces es algo como que uno pasa de largo, pero cuando vive solo no se da cuenta. Que es, necesito pensar sobre lo que voy a hacer, luego ejecutarlo, y efectivamente, no sé, tengo que, por ejemplo, cocinarme durante toda la semana, tengo que ver un espacio dentro de mi agenda para poder ir a comprar al supermercado, preparar la comida, porcionar para toda la semana, y finalmente llevarla a mi trabajo durante toda esa semana, ¿no? La planificación de la vida, que en general algo que mucha gente pasa por alto, es una de las cosas fundamentales del trabajo doméstico. Porque antes de hacer todo lo anterior, yo tengo que haber planificado con mis tiempos personales en qué horario y de qué forma voy a hacer lo que voy a hacer, ¿sí? Otro dato importante que me pareció sumamente relevante, si alguien quiere después yo le envío los materiales, es un estudio de comunidad mujer del año 2019, que analiza 3 fuentes: la encuesta nacional de uso de tiempo, la CACEN del 2017 y el reporte del Producto Interno Bruto. Y habla de qué manera el trabajo doméstico en un informe ampliado permite ver que el PIB ampliado, el aporte de estos trabajos al PIB es de un 22%, mucho más es casi un tercio, o sea, perdón, es casi un cuarto de toda la actividad económica, siendo que una de las actividades económicas más renombradas es precisamente el área financiera, ¿sí? Y que se alza solamente con un 11,8% de aporte al PIB. Es decir, el trabajo doméstico tan invisibilizado claramente reporta un beneficio monetario, bajo una lógica desde el capital, a la economía de un país. ¿Qué pasa con esas mujeres que se dedican toda la vida a criar, a hacer crecer a sus chicos, a cuidar a otros? Claramente no hay ningún beneficio total, ninguna forma que les devuelva esa contribución que generaron, ¿sí? Y aquí volvemos a la encuesta la encuesta nacional del uso del tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo puse separado? Porque precisamente este año se decidió suspender, este año correspondía a la aplicación, la segunda aplicación de esta encuesta, y finalmente se decidió suspender, ya sea por, según indican, restricciones presupuestarias por COVID, ¿ya? Y por otro lado, por la complejidad metodológica que significaba ir a encuestar a personas a su casa, considerando lo del distanciamiento social y todo eso. Ahora, hay muchas organizaciones, cerca de 19 organizaciones de la sociedad civil, solicitan que esto se realice, ¿ya? A propósito de la virtualidad que hablábamos al principio, creemos, yo me sumo a esta petición, ¿no? Que es muy importante precisamente ahora que se pueda ver de qué manera y comparar con el 2015, que estamos en una situación de pandemia, ¿sí? ¿Qué más caótico y qué más inesperado que esto? Necesitamos saber cómo están las mujeres y cómo está el uso del tiempo de las personas ahora, ¿sí? No solo de las mujeres incluso, ¿sí? Cómo estamos usando nuestro tiempo, de qué manera el teletrabajo también ha afectado nuestras actividades diarias, qué de nuestro tiempo le estamos dedicando a la recreación, al deporte, al ocio, a hacer nada, ¿sí? Está también mal visto el hecho de hacer nada, que muchas veces pensamos que tenemos que estar ocupadas siempre porque eso es lo que tengo que hacer. O el fin de semana no importa, tomo 3 cursos, es pandemia, me leo 20 libros, ¿sí? Pareciera que tenemos que estar ocupados, ocupadas, y eso también es una crítica de mi profesión, ¿no? La terapia ocupacional que me dice, sí, tú tienes que ser súper productivo, pero también tengo que dedicar tiempo de autocuidado y de espacios que signifiquen que
no estoy haciendo nada, que no estoy necesariamente rindiendo, ¿sí? Que es algo sumamente difícil, sobre todo cuando una sociedad nos ha inculcado que el hacer está primero, ¿sí? El deber es algo fundamental, sobre todo, obviamente, y nuevamente, si somos mujeres, ¿sí? Y ya para ir terminando, siento que hablé muchas cosas en muy poco tiempo y de manera muy rápida, lo siento, pero sé que la atención por Zoom es menor que si estuviésemos en una conferencia con más espacio, más aire, qué sé yo. El tema de la pandemia, nuevamente, ha dejado al descubierto, como sale aquí, eh, la agudeza de una situación. Si ya había un descontento, como diría Betty Friedan, en el malestar que no tiene nombre, ese malestar que uno no sabe por qué lo siente, pero que está dentro de nuestro corazón, la pandemia claramente lo que ha hecho ha sido agudizar esta situación, ¿sí? Aquí solo noticias tomadas en distintas fechas, desde mayo a agosto y la última que es hace 7 días. Efecto pandemia, mujeres de 35 a 45 años sufren más deterioro en la salud mental, precisamente por la conjunción de labores domésticas, teletrabajo, cuidado de los hijos. Salud mental y COVID, 70% de las mujeres en Chile sufren estrés debido a la cuarentena. Crisis del COVID en el empleo femenino, 52% de las mujeres que teletrabajan dice que el principal traba es compatibilizarlo con tareas del hogar. Es tremendo, un panorama que no es para nada optimista, pero considerar todas estas variables creo que es sumamente importante para poder entender la complejidad de la situación y entender también de qué manera podemos exigir ciertas cuestiones globales y de qué manera también podemos hacernos cargo de manera individual o personal. Y esta es como la pregunta para dar inicio al debate, a la conversación, a este fluir de ideas, que tiene que ver básicamente, luego de conocer este panorama, que reitero, no es para nada alentador, ¿no? Y que cómo pueden influir finalmente en la salud mental de las mujeres desde nuestro lugar, desde el espacio que habitamos, ¿ya? ¿Qué hacemos o podemos hacer para mejorar o cuidar la salud mental tanto a escala global como a escala local? Y ahí extiendo la invitación a poder compartir. Yo voy a ir tomando nota porque mi idea es también sacar como un documento de lo que vaya saliendo, ya se peñoña, pero como ir haciendo algún tipo de síntesis para que finalmente no quede en algo bonito, sino que podamos sacar algún documento de esto. Así que dejo abierto el micrófono. Gracias por seguir ahí y por escuchar esta presentación. Quedo atenta a la discusión que se pueda formar. Muchas gracias, Milena. No sé si